tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? Sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y sea la misericordia de Dios sosteniéndonos, llevándonos cada día, mis hermanos, a tener un encuentro verdadero con Él. Que Dios nos enseñe a verdaderamente tener corazones dispuestos a ser tratados por Él, tener corazones dispuestos a aceptar y a aprender a conocer lo que tenemos en nosotros mismos, cosas que al Señor le estorban para el propósito nuestro. Mis hermanos, estos son tiempos de tratos del Señor en nuestras vidas, son tiempos donde el Señor nos va a meter de hecho ya empezó un trato donde el Señor nos está metiendo en un horno, mis hermanos, donde el Señor está pasando nuestras vidas, nuestro ser, a fin de purificar a su pueblo, de limpiar, mis hermanos. Y Dios nos ayude a ser propicios en recibir lo que el Señor nos está dando. Sea la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu casa, que en todas las cosas tú mires la gloria de Dios y que verdaderamente tú puedas degustar de su presencia. Eres bienvenido en esta noche, eres bienvenida a este tiempo, que sea Dios y no el hombre haciendo la obra en este momento. Estamos sustentos y sostenidos por su mano. Antes de empezar, mis hermanos, vamos a empezar con un tiempo de oración para que Dios tome control. Sabemos que esto no puede moverse por nuestra voluntad, por voluntad de hombre, que esto no es tanto por intelecto, que esto no es tanto por el querer humano, sino esto es por la guía del Espíritu Santo. Dios muchas veces nos pasa por el fuego, nos pasa por cosas para saber cómo está nuestro corazón. Y yo bendigo el nombre del Señor por lo que el Señor está haciendo, aunque tengo que ser sincero, duele, es muy duro, muy fuerte lo que no se vive, mis hermanos, pero estoy dándome cuenta que el Señor está ayudando a identificar áreas que ya no deben estar y que verdaderamente tienen que salir para que Él complete su obra. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Padre, nos acercamos a ti por medio de Jesucristo al trono de la gracia, Señor, para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Señor, a ti entramos confiados, Señor, Padre, de que tenemos libertad en ti, Señor, por medio de Jesucristo, de acercarnos a ti. Señor, pedimos perdón por nuestras vidas, por toda iniquidad, todo pecado que hemos cometido. Perdona nuestro orgullo, perdona toda altivez de nuestros corazones, perdona toda soberbia oculta, Señor, perdona las jactancias de nuestros corazones. Guárdanos de los pecados ocultos y ayúdanos, Padre, por amor a tu nombre, Señor, a tener un corazón genuino contigo. Perdónanos. Perdona, Señor, las veces, Señor, que te hemos, Señor, Padre, dado la espalda, que te hemos negado con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Perdona los berrinches, Señor, perdona las actitudes soberbias nuestras, perdona toda actitud arrogante, Padre, que ha habido en nosotros, Señor. El creernos, Señor, más que otros, Señor. El muchas veces juzgar, criticar, burlarnos, Señor. El muchas veces menospreciar a otros, Señor. El murmurar en contra de otros, Señor. Perdónanos. Porque muchas veces tú expones nuestras falencias y nuestras bajezas, Señor, para que entendamos, Señor, que somos también fallosos. Padre, perdónanos. Porque más, Señor, que el pecado en sí, nosotros, Señor, ha sido, Señor, la hipocresía de nuestras vidas, cuando muchas veces juzgamos, Señor, al que, Padre, resbala o cae, Señor. Cuando muchas veces, Señor, Padre, nos ponemos caretas, Señor, para fingir una cosa, Señor, Padre, cuando no somos genuinos, Señor, con nosotros mismos. Padre, ábrenos el entendimiento y ábrenos los ojos, Señor. Te pido, límpianos con tu sangre, fortalécenos en ti, en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a amarte, Señor, con amor genuino y verdadero, papá. Y que todas las cosas, Señor, sean movidas, Señor, acorde a la voluntad, Señor, tuya. Recibe la gloria y la honra, Padre. Tú eres digno de alabanza, de exaltación y de honor, Señor.
Toda gloria y alabanza, Señor, sea a ti en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos en este momento viendo el estudio acerca de las 7 dispensaciones y estamos avanzando un poquito más, obviamente debido al tiempo, debido a las ocupaciones que en este momento tengo. Obviamente se me hace un poquito más complicado empezar, pero sea Dios fortaleciendo, sea Dios ayudando, mis hermanos, para que esto sea en la dirección de Él. Yo le pido al Señor que el Señor dirija mi vida, porque a medida que pasa esto, tengo en mi corazón de terminar esto, mis hermanos, de terminar con esta dispensación, y luego el Señor sabrá lo que pase después. Es muy importante que conozcamos, mis hermanos y mis hermanas, acerca de qué es lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros, a dónde el Señor nos quiere llevar, cuál es su propósito. Yo mismo, mis hermanos, soy edificado con lo que yo estoy recibiendo, y es necesario que entendamos en el nombre de Cristo Jesús lo que el Señor ha hecho, a qué el Señor nos ha llamado, cuál es nuestra esperanza de gloria, como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, la esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y es bueno, mis hermanos, conocer incluso los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Nosotros estamos mirando tiempos peligrosos, pero también es entender a quién es el que está a favor de nosotros, mis hermanos. El Señor ha dicho que el que empezó su obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y perfeccionar su obra, mis hermanos, no solamente se refiere a cosas bonitas, a cosas buenas, como muchas veces esperamos o pensamos, sino que dentro de ese perfeccionar, mis hermanos, viene un trato muy duro. Y cuando hay terquedad y necedad en nuestros corazones, pasa lo que dice en el libro de Levítico 7 veces más. Cuando somos más tercos, más testarudos, 7 veces más. Pero a la final, como dice en el libro de Levítico, Dios logrará su objetivo. Porque dice la palabra que te humillaré y te humillaré y te humillaré 7 veces más, 7 veces más, mientras más terco te pongas, 7 veces más. Y luego una vez que ha pasado todo el proceso, tú te humillarás. Y el Señor dice, tú te humillarás porque yo habré logrado contigo lo que me he propuesto. Y haré que te humilles y reconocerás tus malos caminos y reconocerás todas tus maldades y todas las cosas que tú has hecho. Y una vez que tú hayas reconocido de corazón y te hayas vuelto a mí genuinamente por el trato que vas a recibir, a medida de que tú eres tratado por el Señor para ser formado el carácter, y una vez que tú entiendes la bajeza de tu corazón y entiendes que necesitas de Dios y te arrepientes de tus malos caminos y decides volverte y compungirte el corazón con Dios, el Señor dice, yo te restauraré. Mis hermanos, cuando el Señor hace algo, Señor sabe de qué manera trata con nosotros, mis hermanos. Y lo que Dios ha prometido con nosotros, Él lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha levantado, todo lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo, no lo ha hecho en vano. Mis hermanos, yo mismo en este día pasé una prueba muy enorme donde el Señor me hizo ver mi carácter, me hizo ver mi actitud, me hizo ver muchas cosas, mis hermanos, que créanse que expuso áreas de mi vida que tienen que ser muy tratadas, mis hermanos. Sobre todo en lo que se refiere a orgullo. Principalmente eso, mis hermanos. Y créanse que ha sido un tiempo de mucho trato del Señor, de mucho sacudir, a veces de mucho desespero, pero Dios nos ayude. Este ha sido como que un sacudir, un abrir de los ojos, que yo le pido al Señor que me ayude, que sostenga mi vida y que logre lo que se ha propuesto en mi vida, mis hermanos. No es sencillo, no es fácil, pero Dios es bueno y Dios es grande para hacer lo que se ha propuesto. Mis hermanos, para no alargarme en el tiempo de contar tantas cosas que no están acordes al tema, vamos a entrar directamente al tema, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros estuvimos hablando en la primera parte acerca de lo que eran los implementos del lugar santo. Para hacer un recordatorio, mis hermanos, son 7 dispensaciones que nosotros estamos mirando en la Biblia distribuidas en los tiempos de Dios.
en los propósitos de Dios con un fin específico, mis hermanos. No es por nada, mis hermanos, que aquí se habla de 7 dispensaciones, de 7 tiempos donde el Señor empieza un proceso, mis hermanos, donde el Señor cumple un propósito universal, mis hermanos, con nosotros, con su iglesia, con el mundo. Dijimos que prácticamente el plan de Dios empezó desde la eternidad y hasta la eternidad. Mis hermanos, Dios es inexistente, Dios no tiene principio, no tiene fin, y desde la eternidad ya le había planificado todas las cosas. Somos el resultado de sus pensamientos, de sus deseos, mis hermanos. Aún la creación, aún de aquellos que no están sellados para salvación, aún ellos pueden testificar. Y no quedará, mis hermanos, nada inconcluso para que puedan decir muchos que Dios no ha obrado o que Dios no ha hablado. Sino que aún, mis hermanos, cada uno de nosotros, sea que creas o no creas, somos deudores de Dios en todo sentido. Y todas las cosas son sustentadas por Dios. Aún si una persona no creyera en Dios, tal persona tiene que dar cuentas a Dios, porque de Dios recibe el aire, recibe el agua, recibe los implementos. Aún por la misericordia del Señor, personas tienen trabajos, tenemos trabajos por misericordia del Señor. Hay un sustento divino de parte del Padre y un sustento espiritual, hay un sustento personal, no tocando el tema espiritual, donde verdaderamente no queda tela de duda de que Dios está obrando. O sea, en otras palabras, Dios no se niega a sí mismo. Hablamos de que Dios empezó todo en la eternidad y termina en la eternidad, donde hablamos, mis hermanos, de una iglesia que está redimida por la sangre de Cristo en la presencia del Señor, cuando ya se cumple viviendo eternamente con el Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y hablamos, mis hermanos, acerca de la dispensación de la inocencia, y hablamos de la conciencia, mis hermanos. Ya hablamos acerca del gobierno humano, entramos lo que fue en la promesa. Hoy estamos en la dispensación de la ley, ya tocamos el tema de los 10 mandamientos. Ya hablamos acerca del tabernáculo con respecto a lo que es los atrios. En este momento entramos en el lugar santo, mis hermanos. Ya hemos hablado acerca de todo lo que se refiere y a lo que está hablando acerca de lo que es el velo del lugar santo, acerca de lo que es el candelabro, el menorá en hebreo, los panes de la proposición. Pero aquí hay una parte, y esto es lo que yo decía, que era necesario, mis hermanos, dividir, porque no íbamos a alcanzar, mis hermanos, el tiempo. Este era un estudio bastante extenso, pero es hermoso, mis hermanos, porque aquí había una revelación, y créanse que el Señor habló mucho mi corazón con respecto a lo que vamos a ver ahorita, que es el altar del incienso, que es el último material que es visible dentro de lo que es el lugar santo. Pero también, mis hermanos, vamos a hablar de las especias de la unción. Vamos a hablar específicamente de los materiales que se utilizaron para el incienso y lo que se utilizaba para hacer el aceite de la unción, que también va a entrar en el tema. Pero a mí me vino una cosa muy, muy tremenda, mis hermanos, con respecto a esta enseñanza acerca de lo que es el altar del incienso. Porque si recordamos, mis hermanos, habían 2 altares. Dentro de los atrios hay un altar que se llama el altar de bronce, donde se presentaban los sacrificios. Y el altar del incienso es donde se presentaba incienso como ofrenda al Señor dentro del lugar santo. La gran diferencia es que, por ejemplo, en el altar de bronce, el material que era de bronce, que representa juicio, lo que se utilizaban era sacrificios de animales y de corderos para la expiación de pecados. En otras palabras, los sacrificios que se hacían dentro de lo que es el altar de bronce eran para expiar pecados o para purificar el cuerpo de pecados. En otras palabras, para alcanzar el perdón de Dios a través del sacrificio. Pero la gran diferencia en lo que es el altar de incienso es que este altar fue hecho no solamente de madera de acacia, sino también de oro, que representa la divinidad, representa a Cristo. Mis hermanos,
Aquí nosotros hacemos una tremenda cosa, una tremenda diferencia entre los dos altares, porque estamos mirando que dentro del altar de bronce se presentaba sacrificio continuo para el perdón de pecados, y que el pueblo en el constante sacrificio no podía satisfacer a Dios con la sangre de corderos, de tal manera que no podían entrar al lugar santo, porque obviamente en el contexto bíblico solamente podían entrar los levitas que ya estaban santificados y separados para Dios, que representa lo que es el pueblo santo, o sea, el pueblo apartado de Dios. Pero los levitas y los sacerdotes que entraban en el lugar santo, mis hermanos, ellos presentaban la sangre de los sacrificios, presentaban lo que era la ofrenda de los santos, y ellos se encargaban de llevar la sangre lo que era el lugar santísimo. Dice la palabra del Señor que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Lo que en un tiempo no podíamos ser por causa del pecado y de la iniquidad, Cristo lo hace realidad por medio de sí mismo en la cruz. Es lo que representa el altar de bronce, sacrificio de Cristo en la cruz, pagando un precio por completo por la obra redentora. Nosotros no podíamos ingresar, hasta lo que nosotros podíamos ingresar era los atrios, era los atrios, que de una manera hablaba de los 4 evangelios que te llevaban de alguna otra manera al conocimiento de la palabra. O sea, cuando se te predica la palabra, mis hermanos, cuando se te habla de Cristo, de ahí lo primero que se te presenta una vez que entras a lo que es el altar, el velo del lugar, el velo de los atrios es el altar. Te presentan la cruz, la obra de Jesucristo, la obra redentora de Cristo Jesús. Mis hermanos, y no todos aceptan la obra. Ustedes y yo sabemos, mis hermanos, que a muchos se les predica y no todos aceptan la obra de Dios. Lo que hablamos alguna vez de los tejones, cuando uno se predica la palabra del Señor y Dios expone la vida de pecado de la persona y la vida de maldad que la persona tiene, porque dice que el pecado, prácticamente la fealdad del pecado, que decía que justamente el techo que era cubierto de tejones hacía mirar un aspecto desagradable en la parte de arriba, para mostrar cómo el Evangelio mostraba externamente la condición del hombre, mostraba la condición del ser humano. Pero una vez que la persona ha sido redimida por la sangre de Cristo Jesús y tiene entrada al lugar santo purificada, lavada, lo que hablamos inclusive de lo que era la fuente de bronce, lavada completamente, ya no dependiendo de obras sino de la gracia de Dios, tiene entrada al lugar santo. Entonces tú ya no miras la fealdad del pecado que es de afuera, sino que tú entras y tú miras la belleza de la obra de Cristo, por el cual tú te metiste al lugar santo, donde tienes entrada la presencia de Dios. Obviamente luego vamos a hablar del lugar santísimo, que es el lugar más íntimo. Es el lugar más íntimo, mis hermanos. Y si tú te das cuenta, a medida que tú vas ingresando a estos lugares, hay un menguar y es un quebrantamiento y es una limpieza en el cual el Señor transforma y cambia para llevarte a ingresar a lugares. El lugar santísimo representa prácticamente el tiempo más íntimo con Dios, donde tú te metes y te adentras mucho más a la presencia de Dios. Por eso hay mayor demanda. Por eso hay mayor demanda de parte del Señor en nosotros en la santificación, y que Dios nos ayude a santificarnos genuinamente. Ahora, esto que vamos a hablar acerca del altar del incienso está en Éxodo 30 del 1 al 11. No vamos a pasar lectura, como les dije, por el tiempo. Ustedes se pueden leer esto, vamos a hacer lectura rápida. El altar estaba hecho de madera cubierta de oro. Ya sabemos que madera representa a hombre inquebrantable, y la cubierta de oro que representa la realeza, que representa lo divino. Estamos hablando del carácter de Cristo, pero también aquí te está hablando del carácter de la iglesia. Porque una vez que Cristo entró en tu vida, entonces se entiende que Cristo mora en ti, tú tienes la vida de Cristo. Ya no eres la persona de antes, sino que eres una nueva criatura. Entonces, cuando nosotros estamos ya hablando de entrar en el lugar santo, estamos hablando específicamente de entrar al reino de los cielos, de entrar a la presencia misma de Dios. Ya no con la vida antigua, ya no con la vida natural, sino con la vida nueva que Cristo nos ha dado, vida que el Señor nos demanda que la vivamos, vida que ya está en nosotros y que nosotros tenemos que vivirla.
que hacerla que se haga vivida en nosotros. Porque sabemos, mis hermanos, que la salvación no es por una decisión que tú tomaste, y hablamos acerca, los que han tenido la oportunidad de ver la prédica de lo que se llama salvación por elección. Tú no fuiste escogido, o tú no escogiste ser salvo, sino que tú fuiste ya escogido por Dios para salvación. Ahora, no me quiero salir del tema, mis hermanos, para entrar directamente en lo que se necesita hablar, porque esto ya son directamente enseñanzas. Dice, el contexto: estaba hecho de madera, cubierta de oro, cuadrado. Era portátil, mis hermanos. Todo lo que era el tabernáculo era portátil y medía 90 centímetros de longitud y 45 de ancho y 90 de alto. El altar del incienso siempre nos habla específicamente de la adoración. Se nos decía constantemente que ya no hay sacrificios que ofrecer, porque en el tiempo antiguo los sacrificios que se daban a Dios era de animales, de cabritos, era de animales para la expiación de nuestros pecados. Ahora el sacrificio que nosotros hacemos es sacrificio de adoración, un sacrificio de gratitud. Ya no para lograr algo, mis hermanos, porque en última instancia, cuando se sacrificaba los animales y cuando se lavaba las manos dentro de lo que era el altar de bronce, era buscar obras para alcanzar la redención. Eran otras palabras, que tú debías alcanzar la redención por tus actos, por tus medios, por lo que tú pudieras, no a tu manera, sino que si tú querías encontrar la redención, tenías que tú lograr en tu fuerza, en tus cosas, la salvación que venía solamente por la ley, por las obras hechas. Y como el hombre estaba incapacitado, y el por qué tenía que ser sacrificios continuos en el altar de bronce de animales, y que esos sacrificios no bastaban, entonces es por lo que Cristo viene, nos limpia y nos hace acceder al lugar santo por medio de su sangre. Nos da entrada. Y la palabra dice en Juan, no recuerdo la cita bíblica, mis hermanos, me parece que es Juan 13 o Juan 14, el capítulo estoy refiriendo, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Que cuando Jesús le dijo a Pedro que no le lavara, cuando Pedro le dijo a Jesús que no le lave los pies, Jesús le dijo a Pedro: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tienes que estar lavado si quieres tener parte conmigo. Y Pedro del susto dijo: lávame también la cabeza. No, ustedes ya están lavados. Y a lo que se refiere, ustedes ya están purificados con la sangre de Jesús, pero es necesario que se laven los pies. Hablando del proceso de santificación, ya no es lavarse las manos, que es representación de obras, sino es el lavado de los pies, que es el diario caminar que tenemos. En otras palabras, es la santificación de nuestro cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús, el ir perfeccionando nuestra vida acorde a la voluntad de Dios hasta su venida. La purificación final de nosotros es cuando nosotros partamos de este mundo y ya no estemos en este cuerpo que es un cuerpo de pecado, sino que estemos prácticamente con un nuevo cuerpo de gloria. Mis hermanos, el hecho de que nosotros tengamos un cuerpo que es esta carne que está constantemente pegada al pecado, no quiere decir peca libremente, haz lo que tú quieras porque igual te vas a salvar, porque eso es gnosticismo, y gnosticismo es sectario y ante los ojos de Dios es blasfemo. Por eso fue escrita la carta de primera de Juan, específicamente por eso. Ahora, la adoración es la forma por la que se llegaba al Padre. La adoración era la forma por la que se llegaba al Padre. La adoración. La adoración no es solamente que cantes bonito o que especies canciones lentas y todo eso. No es canción. La adoración es una canción, es un modo de vida, es una expresión en sí, es una expresión de gratitud. Todo es por adoración, decía. Adoración es reconocer a Dios por lo que es. Reconocer es darle tributo constante a Dios, reconocimiento a Dios. Ya no por sacrificio de animales, sino adoración genuina a Dios. Jesús era la forma de llegar a Dios. Por eso es que el altar era de oro. Jesús era la forma de llegar a Dios. Jesucristo dijo
En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo, Cristo tuvo que abrirnos el paso en los atrios, a través de su sangre. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos altares? Aunque ya hicimos mención al comienzo. En la mención del altar de bronce recordamos que fue hecho de bronce y de madera de acacia, los cuales representan la muerte sacrificial de Cristo. Cristo muriendo por nosotros. En el otro altar, esto posiblemente lo que yo les voy a comentar, mis hermanos, lo veamos en el siguiente tema que se refiere a Israel en el desierto, donde se va a tocar el tema de la peregrinación y los tratos con Dios con Israel en el desierto, pero también de las leyes y la demanda de leyes, mis hermanos, que la gran demanda de leyes que Dios tenía con el pueblo de Israel acerca de la ley en sí de Moisés, lo que Dios exigía y lo que verdaderamente significaba el pecado. Ahora, una de las cosas, mis hermanos, que por ejemplo era requisito para ofrecer un sacrificio, es que el cordero tenía que ser puro y sin mancha. Tú no podías ofrecer cualquier cordero, tú no podías ofrecer cualquier sacrificio. Tú tenías que ofrecer lo mejor a Dios. Y lo mejor, mis hermanos, es algo que a los ojos de Dios es agradable. No ofrecer lo que a tu conveniencia te parece bueno o a tu conveniencia quieres darle, sino algo que tú tienes que estar seguro que al Señor le va a agradar, no porque tú creas que Dios le va a agradar, sino porque verdaderamente el mismo Espíritu Santo te guía a que eso le agrade. Nosotros podemos hacer mención de lo que pasó con Caín y Abel, donde Caín ofreció sacrificios y no dice que fue un mal sacrificio, un sacrificio mediocre, que no era un sacrificio bueno, no dice que era un sacrificio malo. Mis hermanos, la palabra dice que él dio lo mejor de la tierra, los frutos de la tierra. O sea, en otras palabras, el sacrificio que él entregó a Abel era sacrificio humano, un sacrificio personal, un sacrificio de su esfuerzo, de sus obras. Pero Abel fue dirigido por el Espíritu para hacer la ofrenda que le dio, y por eso el sacrificio de Abel fue acepto delante de Dios y no el de Caín. Todo eso, mis hermanos, hacen similitudes de cosas que el Señor quiere que entendamos y veamos y nos demos cuenta qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, no tengo mucho tiempo para entrar en esos detalles, pero aquí te habla del sacrificio, de la muerte sacrificial de Cristo por nosotros. Ahora, en el altar de incienso es hecho de oro y de madera, que habla de Cristo viviendo en nosotros. Toma la diferencia. El altar de bronce, Cristo muriendo por nosotros. En el altar de oro, Cristo viviendo en nosotros. Toma la referencia a Cristo viviendo en nosotros. Pablo hablaba de sacrificios, de alabanza, o sea, de frutos que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan su nombre en Hebreos 13:15. Ahora, ¿cuáles eran los elementos normales que veíamos en el altar de bronce? Vamos a empezar por el fuego. Todo lo que el altar de oro significa depende de los sacrificios que se le ofrecían sobre el altar. Ahora, te repito, todo lo que el altar de oro significa depende de los sacrificios que se ofrecen sobre el altar. Frente al portón, la oración y la adoración que ascienden ahora a Dios, que es el altar de oro, dependen de la muerte de Cristo, el altar de bronce. En otras palabras, para que una persona pueda entrar en el altar de oro, tiene que pasar primero por el altar de bronce. Le tiene que ser revelada la muerte de Cristo Jesús. Le tiene que haber sido revelada la cruz, la obra redentora. Sin la cruz, mis hermanos, era imposible entrar al lugar santo. Sin la cruz era imposible presentar ofrendas en el altar de incienso.
Sin el altar de bronce no había altar de incienso, mis hermanos, porque el altar de bronce era el sacrificio ofrecido por animales para expiar y limpiar el pecado, para poder tener ingreso al lugar santo. El pueblo tenía que ofrecer constante sacrificio que no le bastaba para ser totalmente purificado. Pero una vez que Cristo lo hace, mis hermanos, nos da acceso al altar de oro, al altar de incienso, para presentarle sacrificios de oración. No es que los sacrificios cesaron, hacemos sacrificios de adoración a Dios, frutos de labios que confiesan su nombre, adoración, gratitud, ya no para alcanzar algo, sino por haber sido alcanzados por Dios. Gratitud, humillación. Ojo, no se permitía otro fuego sobre el altar de oro. El caso de Nadab y Abiú, que fueron consumidos y que ofrecieron en el altar de oro. Atención, y esto era algo que, por ejemplo, yo no conocía y a mí me llamaba la atención acerca del altar del sacrificio. Mis hermanos, yo pensaba muchas veces que era alguna situación mucho más personal, porque incluso habla la palabra que ellos que no beban vino, que posiblemente se daba a entender que posiblemente Nadab y Abiú estaban ofreciendo el sacrificio a Dios en estado etílico, y que esas cosas el Señor le vio como desagradable y todo eso, mis hermanos. Pero aquí te habla de algo muy importante, y es que Nadab y Abiú se presentaron a ofrecer holocausto en el altar del incienso, y en ese altar solamente se podía presentarse un sacrificio que solamente Dios te guíe. Y que si tú te pones a pensar, y esto nosotros ya lo hablamos, mis hermanos, acerca de la película del Peregrino, sobre este varón que se llama Ignorancia, que él quiso entrar al reino sin Cristo. Él quiso entrar al reino de Dios sin Jesucristo. Él quiso entrar al reino de Dios sin tener el acceso de la puerta, que era Jesús, el camino, la verdad y la vida. Él se quiso meter, y ¿cómo terminó? Amarrado sus manos y derechito al infierno. ¿Por qué? Porque él no recibió entrada de parte de Cristo Jesús para entrar al reino. La entrada es Cristo, y si tú te metes por otra puerta que no es Cristo Jesús, tú no entras. Eres como el ladrón que se mete por la ventana, pero no estás entrando por la puerta de acceso que Cristo Jesús hace entrar. Cristo Jesús hace entrar a los suyos, y Él es el acceso de la puerta a Dios para ir a la presencia del Señor. Todo aquel que entra por otro lugar que no es la puerta, que no es Cristo, no tiene acceso a la presencia del Señor, y tarde que temprano será echada, porque no tiene pertenencia con Dios. Ahora, si tú le comparas, mis hermanos y mi hermana, con lo que dice en Isaías 6, mira por ejemplo que ellos presentaron en el altar del incienso ofrenda que no era de Dios, que no tenía la esencia de Dios, porque no tenía no tenía los implementos, sino que era una obra de hombres. No era de parte de Dios, no tenía la esencia que era Cristo en esa ofrenda, y por eso fueron consumidos. Pero si tú miras lo que pasa en Isaías, donde dice la palabra del Señor, que del altar, los serafines tomaron del altar del incienso para poner carbón encendido en la boca de Isaías. En otras palabras, aquí te habla de que no es tu sacrificio, no es tu obra, no es lo que tú hagas, no es como tú hagas lo que te va a hacer entrar a la presencia del Señor. Es Él haciendo la obra en ti, es Él trabajando en ti, es Él transformándote a ti, es Él a través de Jesucristo haciendo la obra en tu vida. Y una cosa que a mí me llamó la atención, mis hermanos, y esto es tremendo, y esto que el Señor ponga temor y temblor en nuestras vidas, mis hermanos, es que aquí te habla de una ofrenda que no es cualquier ofrenda. Mis hermanos, si tú quieres que la ofrenda que tú le das a Dios sea de olor agradable, no le ofrezcas cualquier cosa.
A veces pensamos que porque decimos ofrecer algo a Dios, lo que sea, no decimos ya que con eso, con Dios que se conforme con eso. O le ofrecemos lo que a nosotros nos parece y con eso pensamos que Dios está contento. El Señor te hace saber que esa ofrenda puede ser ni siquiera agradable a Dios. Mis hermanos, una de las cosas que por ejemplo nosotros caemos y nosotros fallamos es pensar que porque a los hombres les gustaron, que porque a la gente le gustó, al mundo le gustó y la gente estaba contenta, feliz, que se alegraba, que estaban felices, que estaban felicitándote y tanta cosa, hasta porque cantas bonito o porque haces esto, porque haces este otro, entonces eso le agradó a Dios. Y tú puedes pensar tanta cosa que por tanto eso, o porque te felicitaron, o porque le agradó al pastor, o por lo que sea, Dios está contento. Sin embargo, aquí el Señor te puede decir que Dios no recibió esa ofrenda. Y la ofrenda es para Él. La ofrenda es directamente para Él, mis hermanos. Cuando se refiere a una ofrenda a Dios, mis hermanos, es algo muy delicado. Tú no puedes presentarle cualquier cosa a Dios. Mis hermanos, pensamos que cualquier cosa que le damos a Dios basta y ya con eso ya Dios está contento. Y el pueblo de Israel hacía lo mismo. Y le presentaban cualquier oveja dañada, cualquier oveja perniquebrada y todo eso. Y Dios se hastió de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesaba tanto la sangre, no le interesaba tanto las grosuras. Lo que le interesaba es que dentro de esa ofrenda hay un corazón genuino delante de Dios. Porque si tu corazón no era genuino ante la presencia del Señor en la ofrenda que tú le entregabas, toda la ofrenda era abominable. Y volvemos a tocar el caso de Caín y Abel, mis hermanos. El sacrificio de Abel era un sacrificio del corazón de Dios en el corazón de Abel. El de Caín no era así y no fue aceptado. ¿Cuántas veces hacemos tantas cosas y pensamos que Dios nos aprobó porque la gente estuvo contenta y sin embargo Dios no se agradó con la ofrenda? No se agradó con el sacrificio. Esto no es ningún chiste, mis hermanos. Esto no es ningún chiste que nosotros podamos estar diciendo que esto es así, asado de esta manera y tomar a la ligera las cosas. Porque todo esto daremos cuentas a Dios y todo eso el Señor ve. Todo eso el Señor mira. Y una cosa que, por ejemplo, estábamos tocando con el altar del incienso, hablando de lo que era el tema, decía que no era cualquier sacrificio que se presentaba, mis hermanos, sino que el sacrificio que se le presentaba era un sacrificio solemne, no era cualquier sacrificio que se le daba, era un sacrificio, mis hermanos, que estaba guiado por la presencia del Señor. Si tú no te dejas guiar por el Señor en lo que tú le vas a presentar al Señor, mis hermanos, tú puedes pensar que la gente, porque está contenta con lo que tú estás haciendo, Dios está también contento, y Dios no está contento contigo. Y rechazar la ofrenda. ¿Y de qué te sirvió las felicitaciones? Si el hombre le agrada, ¿qué es el hombre? Mis hermanos, la ofrenda es para Dios. Y esto es bien delicado, mis hermanos. Esto es muy delicado. Y esto me venía en la mente por cosas que les digo sinceramente que solo el Señor sabe. Pero que el Señor nos ayude. Muchas veces pensamos que a Dios se le presenta cualquier cosa y Dios está feliz. Dios no es como los niños que tú le presentas cualquier cosa y Él tiene que estar contento y ya. Cuando tú le ofreces algo a una persona, muchas veces nosotros aceptaremos un regalo y perdón que sea tan directo, hasta por hipocresía. Y decimos, qué bonito, estuvo el ajo, estuvo chévere, y bueno, el recibo, pero en el fondo eso no te gustaba, no te agradaba, te caía mal, o sea, era algo que a ti no te gustaba recibir. Pero bueno, ya te tocó recibir porque ni modo, o sea, para que la persona no quede mal y todo eso. Pero Dios no va a actuar así, mis hermanos. Si tú estás entendiendo que tú fuiste creado para hacer la voluntad de Dios y tú fuiste creado para presentar la ofrenda a Dios, Dios no te va a decir, no es que ya porque es mi hijo, ya le voy a aceptar nomás la ofrenda, es que pobrecito. Mi hermano, cuando si a Dios no le agrada la ofrenda, simplemente no te la toma. Tú te puedes engañar y pensar que te le estás ofreciendo lo mejor a Dios.
y Dios no estar contento contigo, mi hermano. Eso a Dios no le detiene la bendición, no detiene bendecir tu vida. Pero cuando Dios no está contento contigo, mi hermano, pone mucho ojo. Pone mucho ojo. Yo puedo hablar de muchas cosas en este momento, pero no es el tema y hay que abordar pronto esto por el tiempo. El siguiente material, y esto también vamos a encontrar en el altar de bronce, los cuernos. Eran 4 cuernos, mis hermanos. Y los cuernos estaban posicionados en 4 puntos específicos, representando lo que es la creación, representando todo lo que tiene que ver con el mundo y todas las cosas. Se habla de los 4 puntos cardinales, habla de la creación en total. Esto vamos a encontrar en Levítico 6:18 y una referencia ya en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 9:13, cuando ya te habla de los cuernos del altar, te habla de los puntos cardinales, te habla ya específicamente ya de una totalidad del mundo, de todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, los cuernos. El 4 es número de la tierra, creación, o de la universalidad. El campamento de Israel fue levantado a los 4 costados del santuario terrenal y dependía de los 4 cuernos. En otras palabras, de los 4 cuernos dependía la posición de los campamentos en las 4 direcciones. Hay acceso al trono de Dios, es lo que significan los cuernos. El incienso. Y esto es el tema que me voy a extender un poquito por el contenido. Es una figura de oración el incienso. Según Salmo 141, Zacarías ofreció incienso en el altar. Según Lucas 1, 9 y 10, hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. En las copas de oro con incienso, que son las oraciones de los santos que están en Apocalipsis 5, 8 y 8:3, cuando habla de las copas de la ira. Éxodo 30, 34, 38 habla de sus ingredientes. Uno de los ingredientes es estante aromático, que es un aceite esencial, dice, oloroso, sacado de la mirra fresca. Y la mirra se refiere a muerte, a sacrificio, a sufrimiento. Esta mirra es molida y bañada en agua. Uña aromática. Este era un opérculo de la concha de un molusco que tenía forma de uña. Y sacaba un perfume apenas se quemaba. Ahora, el gálbano aromático dice que era una planta asiática usada para preparar incienso. Y esta solo dice que produce en sí sola un olor repugnante, en sí sola. Pero cuando esta se une a las otras sustancias que nosotros ya hablamos, esta hace que esta fragancia en el altar sea mucho más, se concentre mucho más, y que los otros aromas tengan más olor y más, ¿cómo es? Más disperso, más que se extienda más y que tenga un olor más fuerte. Tomen en cuenta que esto era de algo repugnante, pero que unido a estas otras fragancias hace que estas fragancias crezcan. A veces, mis hermanos, si tomamos en cuenta lo que son los tratos de Dios, muchas veces Dios te va a exponer tu vida y no te va a agradar. Pero en el proceso en el que el Señor te va haciendo, el Señor utilizará también los instrumentos para que a través de lo que tú estás viviendo, aquí podemos tocar acerca de lo que es la prueba. La prueba no era agradable. Para Cristo la cruz no fue agradable, mis hermanos. Cristo fue la cruz no queriendo pasar el sufrimiento de la cruz, pero por amor a nosotros Él se negó a sí mismo. No amaba la cruz. Aquí podemos hablar de la repugnancia del olor, con lo que era la repugnancia en su carne, en Cristo Jesús, de ir a la cruz. Y no fue con eso, sino que fue con los otros elementos, que es lo que llevaba el olor más grato. En este aspecto se llevaba del sacrificio de Cristo, una vida inmaculada sin pecado delante de Dios. Y
y la obra que él hacía y sumándole todo eso, más el llamado que él tenía, todo eso mezclado como olor agradable a Dios, se convirtió en el sacrificio perfecto ante los ojos de Dios, una obra completa. De esto te pongo como un ejemplo. El incienso puro, que es el cuarto elemento, era una resina perfumada que era sacada de un árbol de color blanco. Esto lo vamos a ver en Cantares 3:6, pero ya más o menos se va teniendo un concepto. Estos elementos son desconocidos de nosotros y ningún israelita, atención a esto, y ningún israelita se le permitía copiar la oración por receta humana. Atención, la oración por receta humana, oraciones emocionales, oraciones salidas en la carne, adoraciones, cosas que tú hagas para el Señor, que vengan de tu carne, en la forma de la carne, en lo que tiene que ver al mundo, no las recibe el Señor, no las recibe. No nos engañemos, no las recibe. Por ahí escuché alguna vez que decía, ¿qué te parece si le cantas esto al Señor y pone una canción de Chayanne? No te recibe esa adoración, ¿por qué razón? Mira, eso es, por ejemplo, el contexto que te toma de la palabra cuando te está diciendo que las especias que el Señor te daban eran las únicas con las que tú podías presentar ofrenda a Dios. Y la única ofrenda que tú le podías presentar era una ofrenda que Dios te guiaba, no era cualquier cosa. No era que, por ejemplo, a mí me gustaba esta canción y esta le voy a cambiar a letra cristiana para que suba a Dios. Eso, mis hermanos, no les sube la presencia del Señor. Si no es un sacrificio guiado por el Espíritu Santo, si no es algo que el Señor pone en tu vida y en tu corazón, tal ofrenda no vale, no sirve delante de la presencia. No es presentar cualquier cosa y pensar de que Dios le va a agradar porque ponemos el nombre del Señor y decimos que es para Dios y nada por el estilo. Dios no actúa ni hace las cosas de esa manera ni recibe cualquier cosa. Todo eso, mis hermanos, debemos tomar en cuenta. Y no estoy hablando que esto es como que religión ni nada por el estilo, ni como acto religioso. Esto mismo lo dice la palabra. No, pero es que ya todo eso fue abolido. No, mis hermanos, no fue abolido. La ley de Moisés fue abolida. Todo lo que era el antiguo pacto fue abolido en la cruz. Pero la palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios no cambiaron. Si Cristo no te salvó y me salvó, no fue para que nosotros estemos libres y vivamos una vida desordenada con el pretexto de que Cristo murió por nosotros en la cruz y nosotros ya tenemos libertad de hacer lo que queramos, sino que a través de la muerte de Jesucristo podamos vivir su vida. Porque, mis hermanos, estamos hablando de que el Señor está llamando a una iglesia perfeccionada en Él. Y estamos en el proceso. Sí somos imperfectos. Solamente Dios puede lograr esa perfección en nosotros, pero el Señor quiere ver disposición. No te estoy hablando de perder la salvación. Yo te he dicho y he hablado muchas veces, mis hermanos, por medio de las enseñanzas, las prédicas, que la salvación no se pierde. Es imposible que la salvación se pierda porque no es tuya ni mía, sino de Dios. Sin embargo, tú tienes que entender para qué Dios te salvó. No me salvó para irte al cielo, no te salvó para irte al cielo y salvarte del infierno únicamente. Y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento y revelación de para qué Cristo te salvó. Avanzo pronto con el tema y me parece, mis hermanos, que vamos a hacer una tercera parte para hablar específicamente del aceite de la unción. Mis hermanos, y yo les digo sinceramente, aunque me extendí bastante con el tema, pero es muy hermoso lo que estamos leyendo. Yo no pensé que iba a entrar tanto en detalles. De hecho, lo que habla del aceite de la unción es un tema bastante extenso. Les digo sinceramente, es bien extenso, es bien largo. Entonces, yo pensé que iba a poder cubrir todo esto en esta, pero mis hermanos, esto lo vamos a extender a una tercera parte acerca del lugar santo. Solamente el Señor sabe cuánto se va a hablar del lugar santísimo y es muy importante que tomemos mucha atención en esto. Pero esto es hermoso, o sea,
Si nos damos cuenta cómo el Señor, a través de estos temas del Señor, está hablando, está redarguyendo, está tomando las cosas, y hoy entiendo por qué no pude tener el tiempo para desarrollar el tema acerca del lugar santísimo. Y el Señor quiere que estemos en detalle con esto. Entonces, mis hermanos, la siguiente semana vamos a hablar acerca de los ingredientes del aceite de la unción, lo que representan estos ingredientes, cuál es la importancia del aceite, para ya terminar con lo que se refiere al lugar santo. Vamos a terminar esta parte, mis hermanos, para ya entrar en oración. Pero des en cuenta, mis hermanos, cómo el Señor, el Señor a través de esto te refleja muchas cosas. No te hace el Señor entrar al lugar santo para que tú simplemente vivas una vida ya normal y tú digas, ofrezco lo que yo pienso, lo que yo creo que le voy a ofrecer a Dios. Sino que tú tienes que ofrecerle a Dios lo que el Señor pone, lo que el Señor te dice que le des. Mi hermano, mi hermana, Dios no va a aceptar una ofrenda que no venga del mismo. Dios dio instrucciones de cómo tenía que haber sido hecho el tabernáculo. Dios dio instrucciones de cómo tenían que ser los sacrificios. Dios dio instrucciones, mis hermanos, acerca de cómo tenía que ser el templo. Dios dio instrucciones en todas las cosas para que la ofrenda sea agradable, mis hermanos, porque era para Él. Tú no le puedes ofrecer cualquier cosa a Dios y pensar que Dios se va a agradar solamente porque le dices, oh, te amo Jesús, o le pones en el nombre de Jesús. El sacrificio tiene que ser guiado por Dios, si no, tal sacrificio no sirve. Así de sencillo. Tú no le puedes presentar a Dios un sacrificio cualquiera por decir que eso es para Dios. Hay personas que piensan que porque, digamos, un cantante mundano menciona a Dios, ya es cristiano, y que esa canción es para alabanza a Dios. Mis hermanos, tenemos que discernir en el Espíritu y entender lo que el Señor quiere hablar en estos tiempos. Y esto, más que una enseñanza, se hizo como una prédica, pero yo bendigo el nombre del Señor, mis hermanos, porque todo eso el Señor quiere que entendamos. Porque todo eso también tiene que ver con lo que se refiere a la gracia. Todo esto tiene que ver con lo que se refiere a la dispensación de la gracia. Si bien estamos hablando de la dispensación de la ley, mis hermanos, Cristo no es, aunque Él abolió la ley en su cuerpo, Él también la cumplió. Pero también nos enseña, mis hermanos, que a través de Jesucristo nos da la facilidad de cumplir. La libertad que Dios te dio no es para que tú vivas en desorden, en pecado, en cosas, y tengas una vida libre y que tú puedas hacer lo que quieras. No es esa libertad a la que se refiere. Eso, mis hermanos, no es libertad. La libertad que te dio es la libertad de poder adorar a Dios a la manera que Él quiere, sea con un corazón genuino delante del Señor. Mis hermanos, una de las cosas que pasaba en el Antiguo Testamento y que lamentablemente hoy lo estamos viviendo y lo estamos pasando, es que en ese tiempo era por obligación. Tú tenías que hacer porque tenías que hacer. Hoy, mis hermanos, nosotros hemos tomado la adoración a Dios más por obligación muchas veces, más por un gusto, más por cualquier cosa, menos por lo que el Señor quiere. Cristo te dio la capacidad por medio de sí mismo, a través de su sacrificio, de que tú le puedas adorar a Dios con un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque si Dios no te da el corazón, no te da su espíritu, no sopla en ti vida, tú no tienes la capacidad de adorar a Dios. La libertad que tú recibiste es libertad de poder adorarle, de poder servirle, no libertad en otra cosa. No confundamos las cosas, mis hermanos. No confundamos. Porque hay mucha gente que enseña y predica que la salvación se pierde, mis hermanos, y yo estuve dentro de ese grupo porque, créanse, yo estuve en un lugar donde estuve por mucho tiempo donde sí, se enseñaba que la salvación no se perdía, pero se enseñaba libertinaje, se enseñaba en multitud de libertinaje y todo eso, y yo no me sentí convencido durante todo ese tiempo que estaba ahí, y nunca me sentí digno en ese lugar. Nunca me sentí digno de decir, no es que ¿cómo yo puedo ser perdonado, que puedo hacer esto? Porque decía muchas cosas, que aunque te hablaban de la gracia del Señor y que Él ya pagó todo, muchas veces se iban a un extremo de decir que aunque tú no le pidas perdón a Dios con todo, igual Dios te va a perdonar. Cuando la palabra dice que tú tienes que confesar tus pecados para ser limpio de toda maldad.
Entonces, mis hermanos, imagínense, después de haber pasado tanto tiempo, yo también estuve de acuerdo porque tampoco me parecía mi hermano, mi hermana, el hecho de que yo esté bajo naturaleza de pecado, y que Dios me perdone y que no pasó nada y todo eso, yo no lo aceptaba. Y por ende, cuando después de un tiempo empecé a conocer lo que era esta doctrina que estuve, yo empecé a creer así. Yo creía fielmente que la salvación sí se perdía, porque hay muchas veces donde una persona piensa que como no se pierde, entonces hace lo que le da la gana, vive libremente y todo eso. Entonces, ¿cómo uno puede decir que le puede agradar a Dios de esa manera? Pero después, mis hermanos, o sea, yo fui entendiendo que esto no es algo que depende de ti ni depende de mí, esto depende de Dios en mí, depende de Dios en ti. Y es una obra que Dios está preparando. Es un engaño pensar que porque Dios te salvó, entonces tú vives tu vida como te da la gana, entonces tú no eres salvo si es que tú piensas de esa manera. O no entendiste la salvación. Estas cosas son serias, mis hermanos. Y yo le pido ayuda también por mi vida. Yo les digo, mis hermanos, yo fui muy redarguido en muchas cosas que he estado viviendo en esta semana, muy fuertes, que inclusive yo estaba por tirar la toalla en algo que me hubiese después arrepentido si es que yo lo hubiese hecho, mis hermanos, pero que al final el Señor descubrió muchas cosas que vienen guardadas en mi vida, que le pido misericordia, Señor, y perdón, y que me ayude a vencer todo eso, porque son cosas que estorban también con el plan de Dios, mis hermanos. Dios quiere madurez, Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Y muchas veces Dios te va a llevar a un extremo donde el Señor te va a hacer llevarte al punto donde tú vas a tener que madurar sí o sí. Porque Dios no va a detener su vara contigo. No lo va a hacer con nosotros. Ahora, como yo dije, estos elementos eran conocidos y ningún israelita por eso decía permitía que se copien estos elementos, porque estos elementos eran específicos de Dios, no eran para cualquier cosa, no eran para cualquier cosa. Lo que el Señor permitía hacer eran específicamente para presentar ofrenda a Dios, no eran para cualquier cosa. La alabanza no es un amuleto, la alabanza no es para sentirme bien, no es para simplemente contentarme o entretenerme, la alabanza es para darle gloria a Dios, punto. Y la alabanza no se refiere solo únicamente a canciones, se refiere a una vida. Y que Dios nos ayude. Los ingredientes los daba Dios. Lo que decía al comienzo, los ingredientes los daba Dios, no eran ingredientes que nosotros escogíamos y le damos y decir, no, es que esto igual le va a gustar a Dios, no, tenían que ser ingredientes que solamente te los daba Dios. No es que ya no estamos en ese tiempo, eso Dios, no, eso no dice la palabra. No dice eso la palabra. No se podía dar una ofrenda diferente. No le puedes presentar al Señor una ofrenda que a ti te parece. Tienes que presentarle lo que Dios a ti te está diciendo que le presentes. A la manera que Él te dice. Sino la que Dios deseaba y debía ser de olor agradable a Él. No a los hombres, no a nosotros. Al hombre le puede agradar mucho emocionalmente lo que tú hagas y tú pensar que eso le agradó a Dios porque se agradó al hombre. Al hombre le agradó a Dios, no. Y no te estoy hablando por religioso, no estoy diciendo que ya están entrando en un tema legalista. Tú ve la palabra, mi hermano, y pídele al Espíritu Santo que te revele y dile al Señor que te confirme todo lo que estoy diciendo. Que Dios ponga un temor genuino en nuestras vidas. Un temor verdadero. Un temor que verdaderamente nos haga entender lo que es, mis hermanos, las cosas de Dios. Que Dios nos ayude. Sino lo que Dios desea y debía ser de olor agradable. Por eso a Dios no se le da cualquier cosa, sino lo que sea dirigido por Él. Lo que yo dije antes. No es que tú le presentes lo que tú crees que Dios le va a agradar. Tú tienes que estar seguro que Dios te está dirigiendo en eso y que sea conforme a lo que está escrito. Por eso en la mayoría de alabanzas salen de la palabra del Señor.
y son dirigidas en la palabra, por la palabra. La mejor manera de cantar en el Espíritu es cantar en la palabra del Señor. ¿Por qué David tenía los salmos y los coros? Porque él tenía una relación íntima con Dios y la inspiración de los salmos vino por el Espíritu Santo. Él no se inventó canciones emocionalmente y salió un montón de temas y que él se inventó porque amaba a Dios. No, todo fue guía del Espíritu Santo. Cuando Noé hizo el arca, lo hizo por la guía del Espíritu. No se dio de loco, no es que yo voy a agradar a Dios y voy a hacer el arca. Dios le mandó. Humanamente nadie se hubiese lanzado a hacer eso. Y te puedo poner muchos ejemplos. Dios te puede mandar a hacer locuras que ni siquiera te pensaste. No es lo que tú quieras. No es que yo voy a hacer de esta manera y le agradará a Dios porque es para Él. Pregunta y órale primero al Señor si lo que tú estás haciendo verdaderamente le va a agradar. Y si Dios te está dirigiendo, porque si tú le presentas cualquier cosa a Dios, sin consultar a Dios, tú ya te estás pecando en contra del Señor. Y es más, yo te digo, que todo lo que tú hagas sin ponerle a Dios primero, tú lo estás haciendo a un lado. Dios no te va a recibir eso. Gente que hace campañas, gente que hace cosas en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aparentemente con la intención de glorificar el nombre del Señor. Sin embargo, se lanzan a hacer campañas, a sus ojos piensan que es de esta manera y hacen así y hacen asado para hacer la campaña. Cuando terminan recién oran a Dios para que Dios les bendiga. En otras palabras, piden a Dios que respalde sus deseos, su trabajo, como hizo Caín, que Dios bendiga su ofrenda. Pero tal ofrenda Dios no la mandó. Tal ofrenda Dios no le interesó. Nadab y Abiú estaban ofreciendo una ofrenda que Dios no les mandó a dar. Y ellos esperaban, no es que Dios tiene que bendecir mi ofrenda porque somos también hijos del sacerdote. También nosotros podemos presentar ofrenda. También estamos en la capacidad de presentar ofrenda. Y fueron consumidos. ¿Por qué? Porque a ellos no les fue delegado. Y porque Dios no les mandó. Punto. Y unos dirán, pero si Dios no me mató, yo estoy vivo. Mis hermanos, Dios no nos destruye, no nos va a hacer como en el Antiguo Testamento que Dios te consume la vida. Pero tú estás acumulando juicio. Y aunque tú digas, no es que somos salvos por la gracia de Dios, pero hay un tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no es galardones, es juicio. Si bien es verdad que sí vamos a recibir galardones, pero lo que el tribunal más va a descender es directamente el juicio de los santos. Vamos a ser juzgados. Mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Que Dios tenga compasión en nuestras vidas y nos ayude a tener cambios genuinos, a tener cambios verdaderos. Y que Dios nos traiga cambios que verdaderamente nos permita mirar su gloria. Padre, te pedimos perdón por nuestras vidas, Papá de los cielos. Y sea usted, Señor Dios Todopoderoso, Señor, haciendo lo que tiene que hacer, Señor. Perdone nuestros pecados, perdone toda iniquidad, perdone, Señor, cuando hacemos las cosas sin consultar a su nombre. Cuando, Padre, nos metemos y nos lanzamos a hacer cosas sin la guía, sin la dirección del Espíritu Santo. Yo te pido, perdónanos, Señor, ayúdanos, sosténnos, susténtanos, transfórmanos en ti, en el poder de tu fuerza, Señor, vuélvenos el corazón a ti, Padre. Padre, sea, Señor, este tiempo de bendición, sea este tiempo tomando este control de nuestras vidas, de nuestros hogares, cumpliendo sus objetivos, Señor, en nuestras vidas. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios sea bendiciendo tu hogar, tu vida, y que tú mires la gloria de Dios en todas las cosas. Y que todo lo que tú hagas, el Señor sea bendiciendo el doble y el triple, al 100 por 1. Y que mires la mano de Dios en todo proyecto y en toda cosa, siempre y cuando esté bajo su voluntad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.